¿Cómo están? A ver. 1, 2, ¿me escuchan? Ok. Qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy mientras continuamos la serie. ¿Cómo se llama la serie de este mes? ¿Cómo pelear una batalla invisible? Así es. Fíjense de que yo crecí en la iglesia. Y parte de crecer en la iglesia es que cuando yo estaba en mi etapa como de joven, adolescente, y en mi adolescencia, yo fui a lo que eran campamentos de jóvenes allá en Honduras, ¿verdad? Fui a campamentos de jóvenes todos los años y había una cosa bien graciosa que es lo que pasaba. Yo tenía un amigo que siempre iba conmigo, había crecido conmigo en la iglesia y ustedes no sé si tienen una idea de cómo son los campamentos de jóvenes en Honduras, pero son básicamente 3 días de no dormir y mala alimentación y no agua, ¿verdad? Solo había un tambo para 300 jóvenes que estaban ahí. Entonces, ya al tercer día, todos andábamos así como medios en un estado mental un poco trastornado. Y lo que pasaba el último día es de que siempre había un mensaje inspirador y siempre había un mensaje de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y yo tenía ese amigo de que en mi grupo de amigos nosotros ya sabíamos de que todos los años él iba a volver a confiar en Cristo. Nosotros sabíamos todos los años cuando el pastor decía ¿quién quiere aceptar a Cristo como tu Salvador? Nosotros ya sabíamos de que todos los años él iba a levantar su mano. De hecho, ya lo estábamos como esperando, ¿verdad? Ya está orando. Entonces ya él decía que el pastor ya decía, cierren los ojos, bajen la cabeza, y ya nosotros nos quedamos viendo a nuestro amigo porque nosotros ya sabíamos de que todos los años él iba a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y por si tú no eres, no estás tan familiarizado, eso es algo que nosotros hacemos una vez como cristianos. Una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero él hacía todos los años. Y yo me empecé a preguntar un día, ¿por qué será que él hace eso? Yo nunca le pregunté, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que era un poco cómico. Pero años después, él empezó a tener muchas luchas y se apartó de la iglesia. Y cuando él se apartó de la iglesia, se apartó por muchos años y después regresaba y después se volvía a apartar, y después regresaba y se volvía a apartar, se metía en problemas y volvía a regresar. Yo me di cuenta de que adentro de él puede que había una batalla espiritual bien fuerte que él estaba peleando. Y yo no sé por qué él todos los años se levantaba la mano que volvía a aceptar a Cristo, pero lo que yo sospecho es de que él sentía de que él se había alejado de Cristo, se había alejado de su fe por todo el año, y esa era su oportunidad como de volver a acercarse por si no le había funcionado el año pasado, ¿verdad? Por si el año pasado no fue de verdad, porque volví a caer, porque volví a fallar, porque volví a pecar, entonces ese año lo voy a volver a hacer solo para estar seguro, ¿verdad? Solo para estar seguro. Y yo me puse a pensar en ese ejemplo de él, porque lo que estaba pasando en él era una guerra espiritual. Era muy parecido a lo que decía Pablo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Lo que yo quiero hacer, eso es lo que no hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Pablo y mi amigo tenían una batalla interna muy parecida. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero hacer las cosas correctas, pero nunca las termino haciendo. Y lo que no quiero hacer, lo que sé que está malo, lo que sé que me aleja de Dios, lo que sé que es pecado, a eso es lo que siempre termino gravitando. Y digo eso porque no sé si tú no entiendes cuál es el propósito de esta serie, pero el punto de esta serie es de que el contexto de seguir a Cristo es en un contexto de batalla, de guerra. Seguir a Cristo, confiar en Jesucristo, no viene en un contexto de yo confío en Cristo y después yo voy a sentir cómo me elevo, todos los pajaritos empiezan a cantar, las flores empiezan a fluir por todos lados. No, el contexto de seguir a Cristo es en un contexto de guerra. Eso es lo que dice Efesios, el verso que estamos estudiando todo este mes. Efesios capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas
del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de ese mundo, contra huestes espirituales de maldad y regiones celestiales. Tú eres un hijo de Dios, estás en batalla. Esa es la realidad. Y nosotros tal vez leemos los evangelios y vemos a la persona de Jesucristo y decimos, wow, Jesucristo vino solo a predicar paz, solo a predicar perdón. Pero si te pones a estudiar un poco de lo que dice Jesucristo, muchas veces Jesucristo dice, yo vine a dividir. Yo vine a que hubiera conflicto. El contexto de tú seguir a Cristo siempre va a ser en un contexto de batalla. En otras palabras, tú siempre, mientras quieras seguir a Cristo, vas a estar lidiando con una guerra espiritual. ¿Lo quieras o no lo quieras creer? Así que hoy vamos a hablar de 3 verdades acerca de esa batalla y nos vamos a enfocar en un punto específicamente que es la coraza de la justicia, pero solo para repasar un poco lo que estuvimos aprendiendo las primeras 2 semanas, vamos a ver 3 batallas para entrar en contexto. Y el primero es de que en esa batalla tu enemigo es peligroso y tu enemigo es real. Es peligroso porque lo describe en 1 Pedro 5:8 de esta forma. Dice, sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Tu enemigo está acechando tu alma. Tu enemigo te quiere destruir y es peligroso. Y esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Y también tienes que entender que tu enemigo es real. ¿Y por qué menciono que tu enemigo es real? Porque muchas veces nosotros estamos en un mundo físico y tendemos a ignorar las verdades espirituales que nos rodean. Pero dice C.S. Lewis, el famoso autor cristiano, en uno de sus libros más famosos que se llama The Screwtape Letters, es básicamente el diablo mayor enseñándole al diablo pequeño cómo ser un diablo efectivo. Ese es el libro que escribe él. Y esto es lo que dice C.S. Lewis. El mayor truco que jamás hizo el diablo fue convencer al mundo que no existía. El enemigo, la batalla que tú tienes que lidiar en tu día a día es real y es peligroso. ¿Lo quieras creer o no lo quieras creer? Mi abuela nunca fue al doctor porque no quería que le diera cáncer. Ella nunca fue y le decían, tenemos que ir al doctor porque ya estás mayor de edad. Y dijo, no. Es que si voy al doctor me encuentran cáncer. Entonces no voy a ir para que no me dé. Muchos de nosotros pensamos en nuestro enemigo de esa forma. Como no lo vemos, como no lo sentimos, como no lo luchamos en nuestra vida diaria, entonces no es real. Pero sí lo es. La Biblia lo dice. El mayor truco que jamás hizo el diablo fue convencer al mundo de que no existe. O si lo convence que no existe, que es bien carturesco. Con los cachitos, ¿verdad? Con el, no sé cómo se llama, el palo que anda en los cartoons, ¿verdad? Haciendo cosas chistosas, pero no. La realidad es que el diablo es real, es peligroso. Tu enemigo en tu vida diaria es real y es peligroso. Y eso significa 2 cosas. Número 1, significa que tú vas a ser atacado. En tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu batalla con un enemigo real y con un enemigo peligroso, tú tienes que saber que vas a ser atacado. En tu vida vas a ser atacado. Algunos ataques van a ser muy fuertes, algunos ataques van a ser directos, algunos ataques inmediatamente vas a decir, ese es un ataque espiritual, eso que me puso en mis rodillas, eso que me derribó, de verdad que es un ataque contra mi vida. Pero también van a haber ataques que son sutiles, porque son ataques que el diablo no está interesado en derribar, sino en estancar tu vida. Y esos son algunos de los ataques en los que nosotros tenemos que estar atentos. Le dijo Jesucristo a sus discípulos, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Y después le dice, yo los envío como ovejas en vez de lobos, sean astutos como las serpientes y dóciles como las palomas. ¿Qué significa ser astuto como las serpientes? Astuto como las serpientes significa que tú tienes que vivir tu vida cristiana de una manera inteligente.
En ese contexto, Jesucristo les estaba diciendo, sean astutos como las serpientes, porque ¿cómo son las serpientes? Las serpientes, por lo general, no andan descuidadas en todos lados. Las serpientes andan teniendo cuidado, andan viendo problemas, andan viendo su panorama, andan viendo cuál es su alrededor, y por lo general no salen a atacar, sino que ellas son bien estratégicas y cuidadosas. Así tienes que ser tú. Porque algunos ataques no van a ser esos ataques grandes que te van a derribar, algunos ataques van a ser bien sutiles. Un trabajo más, un entretenimiento más, un juego más, una actividad más que te aleja, una amistad que dejaste a tu vida y no te está haciendo bien. Esos pueden que ser ataques sutiles. Y Dios te dice, tienes que ser inteligente como las serpientes, saber identificar amenazas. Yo se suponía que iba a estar bien temprano aquí. Generalmente puse en la banda, vamos a estar a las 12:30. Y voy saliendo de mi casa en hora correcta y traje a mis hijos, alicé a mis hijos, mi esposa está un poco enferma, entonces los alisté, vamos a llegar a tiempo. Y en el camino aquí a la iglesia, por alguna razón, la ciudad de Dallas decidió arreglar todas las calles el día de hoy. Y me atrasé 1 hora en tráfico en un recorrido de 20 minutos. Y yo ya estaba empezando a desacomodarme, ya estaba empezando a tener malas actitudes, ¿verdad? Ya estaba empezando a involucrar a mi esposa que no tenía nada que ver. ¿Qué día para enfermarse? ¡Qué barbaridad! Hoy no era el día y me toca predicar, y hoy no voy a cantar, y no hay programa, y me empecé a decir, y después, en cuanto entro a la fila, me dice el niño, ya me hago pipi, y no le dije tamales, y yo, pañales, perdón, no le puse pañales, y todas esas cosas así, pero después me puse a pensar, ¿sabes qué? Hoy voy a estar hablando de que Dios tiene un propósito para todo. Este es un ataque sutil. ¿Cómo voy a llegar a la iglesia de forma desenfocada? No, pues puse música cristiana y llegamos un poco tarde, pero llegamos. En tu vida algunos ataques no van a ser los grandes ataques que te van a doblar. Van a ser ataques sutiles, una actitud, un plato sucio que dejó tu esposa, una mirada que te hizo tu hijo. Ataques sutiles. Sean sabios como las serpientes. Sepan de que están en constante ataque. Tú vas a ser atacado. Y en contraste, van a haber ataques en tu vida que te van a traer a tus rodillas. ¿Te ha pasado algo a ti donde te dan un golpe duro, espiritualmente hablando, que te trae a tus rodillas? A mí sí. A mí me han dado golpes bien duros, que me han derrotado, que me han tendido, diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Vas a ser atacado en tu vida, de forma sutil o de forma directa. Y muchas veces vas a ser herido, vas a ser golpeado, vas a ser herido. Así que, ¿cuál es la realidad? Número 1, tu enemigo es peligroso, tu enemigo es real. Pero número 2, la segunda realidad es que necesitas defenderte. No puedes entrar a esa batalla sin defensas. No puedes entrar a esta batalla sin armas, sin defensas, sin munición. Tienes que ser estratégico. Para ganar la batalla espiritual, tienes que tener defensas espirituales. No puedes ir sin defensas. Dice Efesios capítulo 6, el versículo 14. Le está diciendo Pablo a la iglesia, por tanto ustedes, dice, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Vamos a hablar acerca de la coraza de la justicia, pero hace 2 semanas Héctor Pineda habló de la verdad y me gustaría tocar esto rápidamente porque están en el mismo verso, parece que tienen que ver la verdad y la justicia. ¿Y cuál es? ¿Por qué dice que nosotros para defendernos, para entrar a la guerra, tenemos que ir armados con la verdad? Es por esto, porque una de las mejores armas del enemigo para destruirte serán las mentiras. Si tú crees mentiras, si hay mentiras que tú ya has llegado a creer, internalizar, no hay mejor forma del enemigo de mantenerte fuera de la batalla. Es que yo nunca voy a vencer esa adicción. No puedo vencer esa adicción. He tratado, lo he intentado y he fallado. Yo, mientras esté vivo, voy a seguir en esa adicción. Es una mentira. Yo jamás voy a poder salir de ese pecado. Es que así me hizo Dios.
¿Y qué voy a hacer? Así me hizo Dios, me hizo pecador y ese es el pecado, ¿verdad? Y no es que peco tanto, ¿verdad? Peco una vez a la semana, ya tengo mi tiempo, ya tengo en mi calendario cuando voy a pecar, entonces tampoco es que soy el gran pecador, pero no lo puedo dejar. Mentira. ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer la diferencia. ¿Y qué? ¿Para qué voy a ir a esa reunión? ¿Para qué le voy a hablar en mi trabajo acerca de Dios? No voy a hacer la diferencia. Nadie va a cambiar. Mi familia no va a cambiar. Mi esposo no. ¿Para qué voy a seguir intentando? Jamás va a cambiar. ¿Para qué voy a seguir orando? Nunca va a cambiar. Mentira. Una de las armas del enemigo para mantenerte fuera de batalla son las mentiras. Y aquí Pablo les está diciendo, ustedes tienen que ir fajados con el cinturón de la verdad. ¿Y sabes cuál es el problema de las mentiras? Las mentiras, por lo general, te van a llevar a algún tipo de pecado. No es que yo no puedo cambiar, entonces yo voy a hacer este pecado, porque yo no puedo cambiar. Pero mira lo que dice Jesús acerca de los pecados. No está en la pantalla, pero dice Jesús, de cierto les digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y ahí es donde tú eres menos eficiente en la batalla espiritual, cuando eres esclavo. Y Jesús les está diciendo, ustedes si siguen manteniendo pecado, si siguen haciendo el mismo pecado, si siguen creyendo en la misma mentira, ustedes lo que son es esclavos del pecado y alguien esclavizado no puede pelear. Y ese es el lugar perfecto para Satanás, para tenerte a ti en tu vida, atado en pecado. Pero después dice Jesús, no está en la pantalla, pero dice, pero ustedes, mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No, tú tienes que vivir en libertad. Tienes que fajarte con la verdad, porque la verdad, cuando tú te metes la verdad de Jesucristo a tu mente, tú eres alguien que es efectivo para pelear la batalla espiritual. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios venció ese pecado que te tiene atado. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios venció esa adicción que te tiene atado. La verdad es que Jesucristo vino, murió por ti y te quitó la naturaleza vieja y ahora tú tienes una nueva naturaleza para ser alguien vencedor y triunfador en la batalla espiritual. Eso, hermanos, es la verdad. Entonces, por eso dice Efesios capítulo 6, 14, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Cristiano que vive mentira es cristiano esclavo y cristiano que no va a ganar y no va a luchar la batalla espiritual. Y dice después la segunda parte, revestidos con la coraza de la justicia. Revestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué es una coraza? Bueno, aquí Pablo les está dando una imagen de alguien que va a una batalla en ese tiempo. En ese tiempo, la coraza era la parte de metal que te protegía los órganos internos de tu abdomen y de tu corazón. Era un pedazo de metal que tú te ponías y eso evitaba de que tu corazón y tus intestinos quedaran expuestos. Y aquí les dice, ustedes tienen que estar protegidos por la justicia. Yo me puse a pensar, nuestra defensa tiene que ser la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo de que tu defensa en esa batalla espiritual es la coraza de la justicia? Y la realidad es, porque si tú estás en una batalla espiritual, tienes que entender de que van a haber injusticias, van a haber ataques contra tu vida, pero la coraza de la justicia significa que no hay injusticia contra ti que al final Dios no rectifique. Muchos ataques contra ti van a ser llenos de injusticia. Wow, yo no me merecía esto. Yo no merecía que me sacaran de mi trabajo. Yo estaba bien, era de los mejores. Es injusto esto que me ha pasado. Wow, yo no merezco esto que estoy pasando con mis hijos. Yo traté de guiarlos en el camino de Dios. Yo traté de leer la Biblia. Yo los traje a la iglesia y estoy pasando una situación difícil. No es justo que eso me esté pasando en este momento. Algunos de los ataques tú lo vas a ver como injusticia. No es, ¿cómo es posible, Dios? Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios bueno, yo soy tu hijo, ¿cómo es posible que yo esté enfermo?
es injusto. Tantos malhechores que están sanitos y coleando afuera. Y yo, tu hija, tu hijo, te sigo, te adoro, veo la Biblia y estoy enfermo. ¿Cómo es esto posible? Es injusto. Muchos ataques van a ser basados en eso. Pero la coraza de la justicia significa de que Dios, como juez último, se va a encargar de que al final de tus días no haya injusticia contra ti. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. David, el rey David, hizo grandes milagros. Todos conocemos las grandes hazañas del rey David. Liberó al pueblo, venció al gigante. Desde joven estuvo entrenándose para ser alguien de acuerdo al corazón de Dios. En papel, el rey David, una gran persona, alguien con todo el favor de Dios. Pero todos conocemos qué pasa con el rey David. Llega a su reino y en algún momento es perseguido. Dios, ¿qué pasó? Hay personas que me están tratando de matar. Yo he hecho todo lo correcto. Te he seguido, vencí a Goliat, me pusieron como rey y ahora estoy huyendo con mi vida. Dios, esto es injusto. Y en medio de esa injusticia, David escribe el Salmo 37, uno de los salmos más famosos que nosotros hemos leído. Es el salmo que dice, no hay justo que tenga su descendencia que mendigue, correcto. Salmo 37. Pero mira lo que dice David en el Salmo 37 acerca de la injusticia que está pasando. Dice, porque el Señor, no está en la pantalla, ¿o sí? Creo, está después, ese no es el que está, sí, pero antes dice, porque el Señor ama la justicia y dice, y no desampara a sus fieles. Dios, yo sé que eres justo, lo que me está pasando es injusto. Me están persiguiendo, me quieren matar, me quieren derribar, pero Dios, tú amas la justicia y yo sé de que tú no me vas a desamparar. Dice también, Salmos 37, dice, los malvados, no está en la pantalla, dice, los malvados, los malos, conspiran contra los justos, hacen planes contra la gente justa, hacen hazañas y rechinan los dientes contra ellos. Hay odio contra los justos, Salmo 37. Pero dice, pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora. Dios, tú eres justo, tú me vas a librar. Estoy en una injusticia aparente, pero tú, Señor, sé que vas a hacer justicia divina al final. Eso me permite a mí seguir y luchar y no detenerme, porque sé que el que está conmigo es el Rey justo, que va a hacer que todas las cosas al final de mis días funcionen para mi bien. ¿Qué hace eso para la vida de David? Hace que los ataques que le mandan peguen contra la injusticia de Dios y él diga, estos ataques me duelen, pero no me detienen, sigo para adelante. Y tú necesitas entender eso en tu vida también. Dios es un juez justo. Dios es un juez que al final de tus días, las injusticias aparentes que han pasado en tus vidas, Dios las va a poner en orden. Job, el libro de Job, nosotros todos lo conocemos. Conocemos la historia de Job. Job, un hombre bueno, un hombre recto, un hombre que hizo todo lo correcto, todo le es quitado, todo le es arrebatado de Job injustamente. Y si tú te pones a leer el libro de Job, la primera parte es Job perdiéndolo todo. Después hay una sección donde Job todavía tiene fuerza y dice, Dios dio, Dios quitó, pero bendito sea el nombre de Dios. Pero después, la mayoría del libro de Job son amigos diciéndole a Job, qué barbaridad, qué injusticia. ¿Cómo es posible que Dios hizo esto? Estos ataques. Qué injusticia. Después la esposa, Job, qué barbaridad. ¿Cómo vas a seguir adorando a Dios? Qué injusto. Y al final del libro de Job, los últimos capítulos, no es el Job del principio donde decía, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre. El final de Job es Job diciendo, Dios, ¿qué te pasa? Dios, ¿qué te pasó? Qué injusticia, hermano. Qué barbaridad. Yo te seguí, yo te adoré, yo te obedecí y estoy en el piso. Y se empieza a quejar contra Dios en el libro de Job. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Dios le habla a Job. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Job, Job,
Job, ¿vos estabas cuando yo creé los cielos? No, no estabas ahí. ¿Vos estabas cuando hice las mares estabas ahí, Job? No, no estabas ahí. Job, ¿vos estabas cuando creé el universo visible, invisible? ¿Estabas tú ahí, Job? Job le dice, no, yo no estaba ahí. Bueno, Job, yo soy Dios. ¿Vos crees de que esa situación que estás pasando es porque se me salió de control la situación? No, yo sé lo que estoy haciendo, Job. No se me ha salido de control. No estoy siendo injusto. No estoy siendo y dejándote fuera y olvidándote, Job. Hay un propósito. ¿Y cómo termina el libro de Job? Dios haciendo justicia. Dios dándole a Job lo que había perdido. ¿Por qué? Porque al final de los días, esos ataques injustos hacia tu vida, Dios va a hacerlos justicia. El mismo Pablo, el último ejemplo que tengo, Pablo. Seguía a Dios según él en su forma, muy celoso de su religión. Dios lo humilla, Dios lo cambia, le cambia la vida y lo hace un gran hombre de Dios. Y empieza Pablo a hacer milagros y a hacer todo lo que nosotros sabemos que Pablo hizo, pero lo dejó un aguijón en la carne, que dice en la Biblia. Básicamente le dejó algo que era injusto en los ojos de Pablo. Y Pablo en un tiempo le dice, Dios, si es posible, quítame esto. No es justo, Dios. ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Ese ataque. ¿Por qué es lo que está pasando? Y Dios sabe qué es lo que dice. ¿Sabes qué? Bástate en mi gracia. ¿Qué significa bástate en mi gracia? Yo tengo un plan para esto que estás pasando en este momento. Estos ataques contra ti no van a quedar sin justicia. La justicia de Dios es lo que a ti te permite seguir avanzando. Entonces, la pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás siendo atacado y tu actitud es de, yo no merezco esto, esto no es lo que merezco algo un poco mejor? ¿Estás siendo atacado? ¿Tienes ese tipo de ataques contra ti? ¿El diablo está tirando ese tipo de ataques contra ti? La coraza de la justicia es saber de que Dios es un juez supremo y justo y podemos estar seguros que en última instancia las cosas van a obrar para nuestro bien. Lo repito, cuando recordamos que Dios es el juez supremo, y no solo es el juez supremo, sino que es justo, podemos estar seguros de que últimamente, en última instancia, las cosas obran para tu bien. Había un predicador que una vez dijo, yo leí el final de la Biblia, yo leí el final de la historia y al final de la historia tú y yo quedamos bien. Esa es la coraza de la justicia. Hay ataques contra ti, hay problemas que vienen a tu vida. El juez justo va a hacer al final las cosas bien. Y la última verdad para terminar de esa batalla espiritual es que hay que recordar que luchamos nosotros contra un enemigo derrotado. ¿Es real? Sí. ¿Es peligroso? También. Pero también es derrotado. Y sabes que Él sabe que está derrotado. Una de mis historias preferidas es cuando Jesús fue a un grupo donde habían muchos demonios y me gusta cómo lo reciben los demonios porque los demonios le dicen, ¡ay, hijo de David, ¿para qué viniste a atormentarnos? Como que están diciendo, yo sé que me vienen a sopapear, pero no estaba esperando que vinieras en ese momento, ¿verdad? Le dicen con miedo, ¿para qué viniste? ¿Para qué nos viniste a atormentar? Estamos tranquilos, hijo de David, ¿verdad? Sin poder, sin armas, sin nada para pelear contra el Hijo de Dios, completamente derrotados. Ese es tu enemigo el día de hoy, un enemigo derrotado. ¿Y sabes por qué es un enemigo derrotado? Es un enemigo derrotado porque Dios lo derrotó y Dios te dio su armadura para seguir peleando con él. ¿Tú te acuerdas cuando la guerra como en el 2002, después de los ataques terroristas, Estados Unidos fue a Afganistán a invadir?
Yo me acuerdo que estaba pequeño, estaba viendo en CNN qué es lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo claramente cómo fue esa guerra. Y esa guerra fue una guerra donde no hubo batalla. Solo llegaron las tropas y automáticamente las personas dijeron, nos rendimos. No queremos pelear. No estamos interesados en pelear. Porque no podemos pelear con el arsenal con el que vamos a ser atacados. Así es la guerra espiritual en tu vida, entre ti y el enemigo. No puede pelear contigo porque el arsenal que traes es el arsenal con el que ya fue derrotado. Hay una película que yo miré hace muchos años que se llamaba Like Mike, como Mike. Y en ese tiempo estaba todavía en auge el mejor jugador de la historia de básquetbol para muchas personas, Michael Jordan. Ese era el ídolo, ¿verdad? Era el Messi del fútbol en esa época, el Michael Jordan, el más grande de todos los tiempos. Y hay una película que se llama Like Mike, que salió hace mucho tiempo, yo la miraba. Y Like Mike se trataba de un jovencito, chaparrito, como de unos 13, 14 años, que quería jugar básquetbol, pero no podía jugar básquetbol, no tenía la habilidad de jugar básquetbol. Además que era chaparrito, no sabía jugar bien. En la escuela todo el mundo le ganaba. Y un día por alguna razón él se encuentra unos zapatos. Y encuentra los zapatos y él agarra los zapatos y mira los zapatos y mira que adentro de los zapatos habían dos iniciales, MJ, que son las iniciales de Michael Jordan. Y él se pone los zapatos que tenían las iniciales de MJ y instantáneamente se convirtió en el mejor jugador de esa escuela. No solo el mejor jugador de esa escuela, fue a un partido de básquetbol, se ganó un ticket para jugar y hacer un entretenimiento de medio tiempo con un jugador profesional y le gana. Y no solamente le gana, sino que lo avergüenza. Y después sigue avanzando y después termina siendo fichado por un equipo profesional de la NBA. Pero el secreto de él es que él solo podía jugar así cuando tenía los zapatos de Michael Jordan. Y cuando no tenía los zapatos de Michael Jordan, él no podía hacer absolutamente nada. Algo así es la armadura de Dios. Si nos regresamos al verso, no nos regresemos, Ana, pero si regresamos al verso de Efesios, dice, revístanse de toda la armadura de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te pones la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la espada de la palabra, te pones la protección, el escudo de la fe, no estás usando cualquier armadura, estás usando la armadura de Dios. Así como ese joven cuando usaba los zapatos de Michael Jordan. No era cualquier zapato, eran los que usó Michael Jordan. La armadura de Dios que tú tienes acceso el día de hoy es la armadura que Dios usó para vencer el enemigo. No es cualquier armadura. Estamos vistiendo su armadura, su justicia, su verdad, porque esta es la realidad. Dios ya peleó por ti. Dios ya peleó por ti. Si seguimos usando esta imagen, Él ya usó esa armadura, ya triunfó con esa armadura, y te la está dando para que tú también la uses el resto de la batalla. Es una armadura usada, es una armadura que ya venció al enemigo una vez y Dios te la está dando a ti. Es su armadura. Y eso es necesario que nosotros lo internalicemos, porque muchas veces nosotros podemos parar de pelear porque decimos, ay, ¿para qué si yo no soy digno? Yo no soy digno de esa batalla. Está bien que pierdas y de todas formas, ¿verdad? Voy a vivir ahí con pecado, voy a vivir ahí derrotado, ni modo, ¿verdad? Está bien, esta es mi vida. Pero la realidad es que Dios peleó por ti. Dios te amó, Dios murió por ti, Dios te dio valor y Dios decidió mandar a su Hijo en la cruz para derrotar al enemigo, para que tú en esta vida derrotaras un enemigo, el cual ya fue derrotado por Él. Dios te amó, Dios peleó por ti, Dios se preocupó por ti. Y es necesario que nosotros internalicemos eso hoy. Pregunta, ¿has aceptado tú ese amor de un Dios que murió por ti?
un Dios que peleó por ti, un Dios que se dio a Él mismo por ti. Si no lo has hecho, tu caminar con Cristo debe empezar ahí. Así que para terminar, en esta batalla espiritual que estamos lidiando en el año 2025 y que vamos a lidiar en el 2026, que hasta el día de nuestra muerte, en esa batalla espiritual, siempre recuerda esto. Tú vas a ser atacado, sí. Tú vas a ser inclusivemente herido, sí. Pero con la armadura de Dios, nunca vas a ser derrotado. Siempre vas a caminar en victoria. Siempre vas a caminar en triunfo. No hay pecado, no hay situación, no hay ataque, no hay huestes espirituales que puedan pelear contra ti como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú, como hijo de Dios, te has sido dado su armadura para que tú te la pongas, tú te alistes y salgas en tu día a día a pelear la batalla espiritual como alguien que ya es triunfador y victorioso, no como alguien que es atacado y víctima. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie rápidamente? Voy a hacer una oración rápidamente para que nosotros podamos recordar esas verdades y las podamos internalizar. Y también, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, ese es el primer paso para que tú empieces a vivir una vida de victoria. Ser hijo de Dios, ser hijo del vencedor, ser hijo del triunfador que ya venció esa batalla. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu armadura, Padre. Gracias porque tú nos das las herramientas para vencer al enemigo. Gracias porque tú nos das las herramientas para seguir luchando. Gracias porque esos ataques, Señor, por medio de tu justicia, por medio de tu espíritu, Señor, pueden llegar a mi vida, pero nunca a mi corazón, Padre. Gracias, Señor, porque yo puedo seguir hoy, en el 2025, dando un paso hacia adelante, hacia ti, sin detenerme, Padre, no importando las situaciones que vengan en mi contra. Que nuestra vida como cristianos, como iglesia, Señor, sea caracterizada como una iglesia que pudo sostener y pudo perseverar en medio de los desafíos, perseverar en medio de las pruebas y seguir adelante, porque el que está enfrente de nosotros es el Dios de señores, Rey de reyes, vencedor de vencedores, que nos enseñó el camino y nosotros lo tenemos como juez y salvador. Gracias, Padre, por ese regalo. Si hay uno de nosotros que no ha puesto nuestra salvación, nuestra fe, nuestra esperanza en ese Salvador, que hoy sea el día en el que lleguemos a nuestra casa y tomemos una decisión de decir, yo hoy decido caminar y ser hijo del Rey de Reyes. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz, acepto su perdón, acepto su gracia en mi vida. Y estoy dispuesto a seguir y caminar y dar el siguiente paso en esta batalla que estoy dando en este momento, Padre. Voy a ser herido, voy a ser golpeado, Señor, pero en ti jamás, jamás voy a ser derrotado. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia. En tu nombre, Padre, oramos.